días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Le damos las gracias al Señor por un día más permitirnos estar en este lugar. Hasta la lluvia nos sorprendió hoy, ¿no? Hace tanto que vengo esperando yo que llueva, que apague un poco el polvo, pero no era precisamente un domingo. Bueno, vamos a dar gracias al Señor esta mañana. Le voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a orar. Oramos. Gracias, Señor, te damos por un día más de vida que nos regalas. Te damos gracias porque hoy podemos estar acá, alabar a tu nombre, Señor, y también recordar, Señor, tu obra, recordar, Señor, ese sacrificio que hiciste por nosotros. Te pedimos que dirijas esta reunión de principio a fin. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Recordando hoy este día, recordando una vez más el motivo por el cual nos tiene hoy acá, el motivo principal, el motivo fundamental y el motivo más importante de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos en este mundo. Eso es lo que recordamos hoy. Recordamos a ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Amén. Donde con su sangre nos lavó de nuestros pecados. Con su sangre nos limpió, nos justificó y nos salvó. No solo muriendo, sino también resucitando. Amén. Leía yo que resulta que en el campo, cuando por ahí la oveja tiene crías, muchas veces pasa de que la oveja muere, la madre por X motivo muere en el parto y ese corderito queda huérfano. Los encargados, el pastor, por decir así, de este rebaño, de estas ovejas, tiene que prestar atención a la próxima oveja que va a parir para que ese corderito, cuando otra oveja está por parir, tanto la sangre como todo el líquido del momento en el que da luz la cría, el momento en el que esa cría da luz nuevamente, ese líquido, incluido la sangre precisamente, con eso lo bañan a ese corderito que quedó huérfano, para que después, por medio de esa sangre, esa oveja lo reconozca como hijo a ese corderito y lo pueda amamantar, porque si no se muere, si no es amamantado se muere. Y es sorprendente porque es el claro ejemplo del Señor Jesús en la cruz por nosotros. Estando, dice su palabra, huérfanos, con su sangre hemos recibido esa paternidad y hemos sido aceptados por Dios por medio de esa sangre. Amén. Vamos a cantar al Señor en esta mañana. León de Judá, al único digno de honra.
glorioso con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Anciano de días te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Amén. Alabanza, honor a nuestro Dios. La siguiente canción dice: digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Vamos a cantar esta canción, hermanos. Recordemos que estamos aquí por el Señor Jesús. Olvidemos lo que pasó en la semana, olvidemos lo que tenemos que hacer la semana que viene. Este día se lo dediquemos completamente al Señor esta mañana. Amén. Es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres lindo por siempre y siempre. Santo, Santo es Él.
poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Amén. Voy a invitar a nuestra hermana Raquel para estar orando. Buen día a todos, vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta mañana quiero alabar tu nombre, darte muchísimas gracias por todas las cosas que has hecho por nosotras. Y una de las más importantes, Señor, que es enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz, a resucitar y darnos vida eterna. En esta mañana, Señor, queremos darte toda la gloria para ti. Y también, Señor, encomendar a cada uno de los líderes de la iglesia para que tú, Señor, estés guiando a cada uno de ellos para las decisiones que tengan que tomar para llevar adelante la iglesia. Querido Padre Celestial, también dejo en tus manos toda la actividad de esta mañana, Señor, en las horas felices, acá en la escuela bíblica. Señor, oramos para que seas tú el que vaya delante nuestro. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso momento que estamos pasando junto a nuestros hermanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. La siguiente canción, vamos a seguir alabando al Señor Jesús. Este himno, crucificado fue. Recordamos a nuestro Señor en todo dolor, en toda dificultad, ¿no? En esa situación grave que por ahí muchas veces nos toca atravesar a nosotros. Él sufrió antes que nosotros. Él sufrió más que nosotros. No importa la prueba que estemos atravesando. Recordemos que nuestro Salvador padeció mucho más. Y sin causa alguna, porque nosotros somos pecadores. Somos unos miserables, como en su palabra podemos ver. Pero hemos sido justificados por Él.
Por Él hemos sido santos. Para siempre ya domina sobre el mar, con los santos tiene gloria celestial. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. Inútil la prisión del Salvador, gana la redención de mi Señor. Desde la tumba subió, sin triunfante Él resucitó. Para siempre ya dominio sobre el mar, con los santos tiene gloria celestial. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. La muerte ya venció, Cristo el Señor. La salvación nos dio el Redentor. Desde la tumba subió, sin triunfante Él resucitó. Para siempre ya dominio sobre el mar, con los santos tienen gloria celestial. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. El Señor triunfó, hermanos, por nuestros pecados. Él venció nuestros pecados. Él venció a esa muerte que merecíamos. Vamos a cantar una canción más. Dice, me hirió el pecado, fui a Jesús, le mostré mi dolor. Perdido yo errante, vi su luz y su amor nos bendijo. ¿Cuántos creemos que el Señor nos bendijo con su amor en esa cruz? Nos dio una vida eterna, amén. Hirió el pecado, fui a Jesús, mostré mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijo en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue así por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En una cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte, qué placer, y el Padre lo exaltó. Espero solo en su poder morir no
de mi alma yo la dé. Fue así por la fe, volví a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue así por la fe, volví a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo trae la paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue así por la fe, volví a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Vamos a hacer una última alabanza más. Le voy a pedir si nos podemos poner de pies. La paz, el gozo que llena, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me de su perfecto amor. En la cruz el Salvador me dio su amor, mi vida para siempre. Fue en la cruz el ángel no bebé, condenaba mi ser. Se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar en real adoración. Si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Y fue en la cruz el Salvador, dio su amor, mi vida para siempre. Y fue en la cruz el ángel
Pueden tomar asiento, hermanos. Voy a invitar ahora sí a nuestro hermano Fernando Pedraza, que puede estar pasando. Estos micrófonos creo que son peligrosos, porque, por lo menos para mí, porque yo hablo solo, entonces va a salir lo que hablo por acá todo, ¿no? Dicen que no es peligroso hablar solo, lo peligroso es contestarse, vos callate. Y como yo ya estoy medio chapita, por ahí si escuchan algo que no tiene nada que ver, ya saben que ya estoy quedando así. Esta semana me pasó, esta semana, la semana anterior, me pasó algo con unos chicos de más o menos 11, 12 años, eran más o menos 10, no, un poquito más, como 15 chicos. Creo que hoy no voy a tener el problema que tuve con ellos, con ustedes. A estos chicos les pregunté quién era Dios. ¿Qué creen ustedes de Dios? A ver. Y como no me contestaban, le traté de mejorar la pregunta, porque no soy bueno haciendo preguntas. Entonces le digo, pero, a ver, díganme ustedes, ¿qué creen de Dios? Entonces comenzaron uno a decir, bueno, Dios es bueno. Dios creó las cosas. El mundo ya estaba y Dios empezó a hacer cosas. Entonces uno lo vamos a llamar fulanito, porque si no voy a tener que contar el chiste que conté hace un par de miércoles. Fulanito lo mira así a los otros y le dice, ¿cómo vas a creer en esas cosas? Eso te lo dicen para que vos creás. Entonces siguieron hablando entre ellos acerca de las cosas que hacía Dios. Entonces a este fulanito le digo, ¿y vos qué pensás, qué decís acerca de Dios? Bueno, Dios es bueno, Dios nos ama. Entonces le digo, pero no diga lo que te enseñaron, decí lo que vos creés. Entonces fulanito me dice, Dios no existe. Yo, un maestro del Apen por acá. En esta mañana no voy a tener ese problema porque todos los que estamos acá tenemos un conocimiento de Dios. Y si no tenemos un conocimiento de Dios, al menos creemos que existe y queremos aprender de Él y acercarnos a Él. Y nosotros, los que venimos a la iglesia, los que creemos en Dios y confiamos en Dios, creemos también que la Biblia es la palabra de Dios. Y en la Biblia encontramos lo que Dios quiere para nosotros, para los seres humanos. Entonces a una persona que dice que no cree en Dios, ya es difícil poder hablarle de la Biblia, porque si no cree en Dios, ¿cómo le vamos a hablar de la Biblia? Entonces tenemos un doble trabajo. Y la Biblia es algo interesante para aquellos que nos hemos un día acercado a Dios, porque encontramos muchas cosas de Dios que Él quiere de nosotros y cómo Él nos trata a nosotros. La Biblia es un libro que por lo general nosotros solemos decir que todas las Biblias son iguales, aunque hay algunas diferencias, principalmente con las Biblias católicas, que tienen algunos libros más en el Antiguo Testamento. Yo los invito a los que tienen Biblia, porque hoy ya vieron que andamos con el celular, con el proyector. Miren su Biblia y abran en el medio de la Biblia. Miren así, calculen más o menos. Esto no es exacto, pero más o menos. El medio de la Biblia, si es la mitad, está el Salmo 100, el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es el centro de la Biblia. No es la mitad de la Biblia porque la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero la mitad de la Biblia, justo el medio de la Biblia, cuando abrimos, nos aparece el libro de los Salmos. Tal vez si hay una Biblia por ahí que tiene concordancia, tiene mapas, es un poquito antes de la mitad, pero este es el centro de la Biblia. Y el Salmo 118, por ahí nomás debe estar, el Salmo 118
se dice que es el centro de toda la Biblia. Y el versículo 8 del Salmo 118 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Fíjense que es llamativo, ¿no? El centro de la Biblia. Yo no creo mucho en estas cosas de número y todo eso, ¿no? Pero me llama la atención. Es mejor confiar en Dios que confiar en cualquier otra cosa. ¿Cómo podemos hablarle a las personas de la confianza en Dios cuando no creen en la Biblia? Qué difícil que es poder nosotros mismos creer en un Dios si no leemos acerca de Dios. Y por eso la gente se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque se imaginan que Dios es lo que uno quiere. Y cuando algunas personas comienzan a leer la Biblia y ven que hay un Dios que no se adapta a sí mismo, a esa persona se aleja de Dios. Porque dice, no, este Dios no me gusta porque no es como a mí me gusta, como yo quiero. Entonces prefiero no creer en ese Dios. En la Biblia tenemos muchas historias que nos relatan acerca de lo que los hombres hicieron con Dios. En el primer libro de Samuel, 3.1, es algunos versículos así un poco sueltos que voy a leer. Primero de Samuel 3.1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y eso es lo que nos pasa hoy. La palabra de Dios. Estos niños o algunos de los chicos muchas veces creen cosas que los grandes les contamos. Y a veces nuestros hijos creen lo que nosotros les contamos. Pero cada persona tiene que creer en Dios por sí mismo, tiene que confiar en Dios por sí mismo, más allá de lo que nosotros hagamos, como este fulano que yo les decía. No digas lo que te enseñaron, porque eso es mentira, eso es lo que vos creés, ellos quieren que vos creás. ¿En qué creemos nosotros? Samuel, la historia de Samuel es bastante interesante porque era un niño que servía en el templo, pero Dios no hablaba en el templo, hasta que se le apareció Dios a Samuel y comenzó a hablar con Samuel. Por eso acá esta historia habla que la palabra de Dios escaseaba. La gente hacía lo que bien le parecía. Si para uno estaba bien ser hombre, era hombre, y si otro día se levantaba y se sentía mujer, era mujer, o perro, o gato, o lo que sea, porque cada uno hacía lo que quería. Medio como ahora, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos como ahora. ¿Por qué? Porque Dios no hablaba. ¿Cómo podemos hacer para escuchar a Dios? ¿Será que Dios nos va a hablar así? No, no habla por ahora. ¿Cómo nos habla Dios? Y el libro de los Salmos, en el centro de la Biblia, los invito a que busquen en el Salmo 119. El Salmo 119 podríamos decir que es un himno a la palabra de Dios, un himno hacia lo que Dios quiere del ser humano. El Salmo 119 no son mandamientos, son experiencias. Por lo general los salmos son esto. Experiencias de lo que hizo una persona con Dios y cómo Dios actuó con ellos. Entonces las personas estaban tan emocionadas porque habían escuchado a Dios que escribieron los salmos. Y el Salmo 119 es curioso porque está entre el Salmo 118, que es el centro de la Biblia, está el Salmo 117, que es el más cortito, y el 119, que es el capítulo más largo de la Biblia. Y cada versículo de este salmo habla algo acerca de la palabra de Dios, es decir, de esta palabra que escaseaba en aquellos tiempos y hoy también. Algunos versículos de este salmo que quiero compartir con ustedes. El versículo 9 dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El versículo 15 y 16: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y el Salmo 119, 105, el versículo 105 dice:
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Podríamos leer todo el Salmo de 119, estaríamos unas cuantas horas. Pero cada versículo relata algo en cuanto, como decía recién, una persona se dio cuenta de cómo es Dios y de las cosas que dice Dios y cómo las puede aplicar en su vida. Esto es para mí la palabra de Dios, la voz de Dios. Y esto es lo que yo puedo hacer, dice el salmista, cuando me pasan las cosas. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Hay alguna otra manera? No por lo que le contaron, sino por lo que él vivió y por lo que él se dio cuenta. Vamos a buscar uno de los libros más difíciles para mí para encontrar en la Biblia, que es el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 1. A veces cuando busco en la Biblia digo, esta Biblia vino mal, no tiene el libro de Hebreo. Digo, puedo buscar hasta Osea, ¿no? Pero Hebreo no sé si está antes de Pedro, después de Pedro, Filipenses. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. El escritor de esta carta le habla a un pueblo que en alguna manera, en algún momento creía en Dios. En algún momento, después se empezó a apartar. Y este autor escribe lo siguiente, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí el autor le está hablando a un pueblo más o menos a los que escribieron el libro de los Salmos. Porque este pueblo, al cual nosotros le llamamos judíos o le llamamos el pueblo de Israel, que en realidad era un pueblo del cual Dios había elegido a una persona. Y esa persona comenzó a ser su familia y se multiplicaron tantos que llegaron a llamarse judíos por una de las familias. Y nosotros los conocemos como si fueran los que viven allá, judíos. Pero estos judíos era el pueblo de Dios, es decir, todos aquellos que creían y confiaban en Dios, que habían escrito el libro de los Salmos. Aquí el autor le dice, antes, en esa época, Dios hablaba por medio de los profetas. Y el primer versículo que hemos leído en esta mañana decía que la palabra de Dios escaseaba. ¿Por qué? Porque Dios no hablaba ya con los profetas. El pueblo, las personas se habían apartado tanto de Dios que no escuchaban a Dios. Cuando Dios hablaba, la gente decía, no, ¿qué será lo que escucho? Debo estar medio chapita como Fernando, que se contesta y todo. Escucha voces ahí, no debe ser Dios. ¿Qué era lo que le pasaba cuando leímos Samuel? Samuel escuchó una voz y, debe ser que el profeta, y salía corriendo a buscar al profeta, no sabía qué escuchaba. Pensaba que escuchaba voces. Pensaba que estaba soñando y que una voz le decía algo. Entonces el profeta le dice a Samuel, en el primer versículo que leímos, ese es Dios. Mira, Dios hace mucho que no nos habla, pero ahora te está hablando a vos. Así que cuando volvás a escuchar la voz, decile, he aquí que tu siervo oye. Las personas quieren escuchar a Dios y muchas veces escuchan voces. Por lo general la voz de la conciencia o la voz que ellos quieren escuchar. Y aquí el libro de Hebreos nos dice que antes Dios hablaba por los profetas, pero ahora habla a través de Jesucristo. ¿Y cómo nos habla Jesucristo? A través de la palabra de Dios. Por eso estos versículos está aclarando esto, que es la palabra viva de Jehová. El Señor Jesucristo nos habla hoy a través de la Escritura. Y como decía al comienzo, ¿cómo podemos hablar acerca de Dios
si no creemos en la Biblia? A estos chicos, en un momento les dije, ¿y creen en Jesús? Bueno, sí, en Jesús sí, porque vimos la película y bueno, un montón de otras cosas, ¿no? En Jesús sí. ¿Y quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Es imposible negar la vida y la existencia de Jesús. Y eso es lo que dice este párrafo. Este Jesús que vino y que no podemos negar su existencia, era el mismo Dios hecho hombre. No era una fuerza, no era un espíritu, ni era un gran profeta, como algunos dicen. Hoy, este Jesús nos habla no por una voz audible, como ustedes están escuchándome ahora a mí, sino a través de la Escritura, de la palabra de Dios, de lo que ustedes tienen en sus manos. En la Biblia nosotros encontramos los de que Dios quiere de nosotros. Dice el versículo 3 al final, efectuando, es decir, Jesucristo, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esto es lo que vino a hacer Jesucristo por nosotros, a purificarnos. Hace rato en la apertura, nuestro hermano decía que somos miserables. Pero para considerarse miserables hay que leer la Biblia, porque si no somos personas inteligentes. Llegamos a la luna, tenemos el celular. A veces la Mariela me reta, bueno, mi esposa me reta, porque estamos viendo una película y yo empiezo a googlear a los actores. Este actor lo vi antes y empiezo a googlear, ¿no? Y me olvido de que estaba viendo la película. Podemos hacer cualquier cosa. Tenemos la tecnología a nuestra disposición. Miren si no somos inteligentes. ¿Cómo podemos decir que somos miserables? ¿Miserables? Yo no soy miserable. Pero cuando leemos las Escrituras y vemos que Dios es tan puro y es tan bueno que no podemos estar con Él. Entonces, ¿cómo podemos hacer para estar con un Dios que es sumamente puro y limpio? Y nosotros malolientes. No por nuestra facha, ni porque nos hayamos bañado o no, sino por nuestras actitudes, por nuestra forma de ser, por no escuchar la voz de Dios. Miren lo que dice Juan 16, 8 al 11. No lo busquen, vamos a ver, acá va a aparecer. Juan 16, 8 al 11, el mismo Jesús que está hablando Hebreos dice lo siguiente. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En estos versículos dice toda la Biblia. Si tuviéramos que resumir la Biblia en 2 palabras, serían estos versículos. Primero, porque está hablando de algo que algunos tampoco creen, el diablo. ¿Cómo vas a creer en el diablo? Ya fue juzgado. Y cuando dice juzgado no quiere decir, bueno, no, ya fue condenado Satanás. Es decir, que Satanás es el que nos hace miserables delante de Dios, no como personas que somos inteligentes y sabios y podemos hacer lo que queramos. Dice que, el versículo 8, el Espíritu Santo nos convencerá de pecado. A veces cuando le hablamos a las personas le comenzamos a hablar de todos los pecados que hay. La borrachera, qué sé yo, las malas palabras, qué sé yo, todo lo que ya sabemos. Y lo que hoy en día la gente que dice que todavía que ya no se escucha la voz de Dios, cree que todo lo que se hace no es pecado, entonces el Espíritu Santo convencerá de pecado, no de los pecados. De los pecados nos va a convencer el Señor Jesús cuando lo tengamos en nuestro corazón. ¿De qué pecado? El Espíritu Santo nos convence de un pecado. ¿De qué pecado? Puedo inventar varias cosas, no soy medio fabulero también como los chicos estos que me escuchaban. De lo que dice el versículo 10, versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál
¿Cuál es el pecado que tenemos que confesarle a Dios o confesarnos a nosotros mismos? No creer en Jesucristo. Este es el pecado que nos va a acercar a Dios. Este es el pecado por lo cual todo ser humano tiene que reconocer. Y el Espíritu Santo está haciendo esa función en el mundo. Y está haciendo esta función también en esta mañana. Tal vez haya alguien que haya venido acá porque más o menos se imagina algo acerca de Dios. Y el Espíritu Santo está convenciendo de este pecado que es condenador o condenativo. Este pecado que es creer en Jesucristo como Salvador. Salvador de lo que yo creo para poder llevarme a lo que Dios quiere que yo haga como ser humano. Este es el pecado que nosotros, como seres humanos, tenemos que reconocer, que tenemos que acercarnos a Jesucristo. Tenemos que creer que Jesucristo es lo que dice cuando leímos el libro de Hebreos. Él vino a morir por este pecado. Este pecado que nos lleva a todo lo que queremos nosotros, pero nos aleja de Dios. Creer en Jesucristo significa obedecerle. Cuando tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador en nuestras vidas, el Señor Jesucristo se encarga de decirnos qué cosas estamos haciendo mal. Ya no por inteligencia, sino porque Jesucristo nos va diciendo, eso que estás haciendo está mal. Y a veces nosotros, lo que llevamos mucho tiempo en las cosas del Señor, nos olvidamos de escuchar al Señor y seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Ya estamos con Jesús, ya el Espíritu Santo no nos convence de pecado porque ya estamos con el Señor, pero seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Y ahí es cuando nos vamos acercando a Dios. Un pasaje más que está en el libro de Colosenses, un poquito en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2, versículo 10 al 13. Nos circuncidó, nos sacó, dice, a ver si aparece ahí, Colosenses 2. Vamos a leer hasta el 13. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Aquí está cómo Jesucristo nos perdonó todos los pecados. El pueblo de Israel solía hacer una operación al cuerpo del hombre, sacar un pedazo de carne que no servía. Ahora, en este Nuevo Testamento, lo que hace el Señor es sacarnos ese pedazo de carne que ya no sirve, que son nuestros propios pensamientos. Son aquellos deseos que nos apartan de Dios. Esa es la operación que hace el Señor en nuestras vidas. Nos saca lo malo y estamos renovados delante de Dios y renovados a través del Señor Jesucristo. Nosotros, cada uno de los que hemos aceptado al Señor Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, tenemos vida eterna juntamente con Él. En esta mañana vamos a celebrar algo que el Señor Jesús nos ha dejado, una institución, una ceremonia, que es la Santa Cena, o la Cena del Señor, o el partimiento del pan, que recuerda lo que el Señor hizo por nosotros, morir en la cruz por nuestros pecados. Y para lo que hemos aceptado a Jesucristo, el Señor Jesucristo resucitó. Y eso es lo que dice Colosenses, con otras palabras. El apóstol Pablo dice que Jesucristo nos operó, nos sacó la parte mala de nosotros. Y nosotros tenemos que vivir
en coherencia con esto. En esta mañana hay dos mensajes que encontramos en la Biblia, o más bien un solo mensaje para dos tipos de personas. Para aquellos que todavía no han sido convencidos de pecado, del pecado que nos aparta de Dios. Y es el momento para estar seguro que Dios existe y de decir: Señor Jesús, creo y quiero ser tu hijo. Y para aquellos que ya hicimos esta decisión de seguir al Señor, es decir: Señor, necesito renovar mi vida. Necesito que el Señor Jesús me vaya convenciendo de aquellas cosas que tengo que dejar. El mal carácter, qué sé yo, cuántas cosas. No quiero describirme, pero más o menos ustedes ya saben. Que podamos ser como el Señor quiere y que podamos ser una iglesia como la que el Señor quiere, donde podamos apoyarnos, cuidarnos, orar unos por otros. Que podamos ser el pueblo verdadero. El pueblo de Israel o los judíos fueron rechazados por Dios. ¿Por qué? Porque se apartaron con sus propios pensamientos, pensando como lo que decía Samuel: ya Dios no nos habla. Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que no nos alejemos de su presencia. Y lo vamos a hacer a través de su palabra, de leerla y de entender lo que Él tiene para nosotros. Amigos y hermanos, oremos en este momento y le podamos decir al Señor lo que hay en nuestra vida, lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. El Señor está ahí para escucharnos y poder hablarnos. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos la verdad. Porque sí creemos, Señor, no por lo que nos hayan contado, sino por nuestra vida personal. Creemos, Señor, por lo que leemos, porque se hace verdad en nuestra vida. Porque, Señor, cuando leemos tu palabra sentimos que tu voz nos habla a nuestra inteligencia, a nuestro corazón. Señor, reconocemos que eres un Dios todopoderoso y que nos ama. Señor, te pedimos como iglesia que si en esta mañana hay personas que aún no tienen la salvación en sus vidas, tu Espíritu Santo los pueda convencer. No para nosotros, sino para tu gloria y para su salvación personal. Y nosotros como iglesia, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a crecer, a madurar, a ser como vos querés, Señor. Ayúdanos a dejar aquellas cosas que nos apartan de tu presencia. Señor, danos tu fuerza y te agradecemos por este tiempo, Señor, que estamos juntos, por este día, por estar con nosotros, por tu amor inmenso, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Hola. Buenos días, hermanos, amigos que nos visitan. Sean todos bienvenidos a nuestro local evangélico, Iglesia 20 de febrero. Como decía Fernando recién, bueno, vamos a celebrar la Cena del Señor, algo que instituyó el Señor en la noche que fue entregado en el aposento alto, ¿no? De acuerdo a 1 Corintios 11, ahí el apóstol Pablo relata un poco qué es lo que aconteció, ¿no? Y en el versículo 23, él dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y vamos a hacer eso precisamente. Y voy a invitar a 4 hermanos para que pasen a ministrar el pan. Mientras tanto, bueno recordar, ¿no?, la obra del Señor por nosotros y que este pan representa el cuerpo de Cristo morido, castigado por nosotros, ¿no?
Vamos a tener una breve oración. Padre amado, te damos gracias por tu amor y tu sacrificio en la cruz por nosotros, Señor. Te pedimos que bendiga este pan que representa tu cuerpo, molido por nuestros pecados, Señor. Bendícelo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, recordando el sacrificio de nuestro Señor, bueno, participemos. Invito a 4 hermanos a también administrar la copa. Si seguimos leyendo este mismo capítulo, el siguiente versículo 25 dice: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta copa representa la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, ¿no? Como recordábamos recién. Y bueno, también la ilustración, ¿no? que se hizo en la apertura, que de algún modo refleja la obra del Señor en la cruz. Vamos a compartir ahora la copa. Vamos a orar primero. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu sacrificio otra vez, pero por la sangre vertida por nosotros, sangre eficaz en todo tiempo y que nos limpia de todo pecado. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos la gloria a ti.
En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a orar. Participemos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Juan Carlos, por favor, pasa. Su turno. Los hermanos que van a colaborar para levantar la ofrenda de nuestro Dios, los invito a pasar adelante.
Buenos días, hermanos y amigos, toda la congregación en esta mañana. Sean todos ustedes bendecidos por nuestro Dios. Hemos participado de la cena del Señor Jesús. Es un privilegio tremendo para el creyente y una alegría que sentimos cada uno de nosotros, porque no lo veo a Jesucristo en la cruz. Siempre pienso en Él estando a la diestra de su Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¡Qué maravilloso! Maravilloso Dios, que ha creado todo el mundo, el universo y todas las cosas que nos rodean. Gracias a Dios porque hemos participado una vez más de la Cena del Señor. Ahora vamos a tener un momento para ofrecer a nuestro Dios nuestras ofrendas. Vamos a orar antes. Lo invito a que agachemos nuestros rostros en una actitud de reverencia y respeto a nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre, Dios de toda gloria y majestad, te alabamos, te adoramos, te damos a ti toda la gloria y la honra. Tú mereces nuestra alabanza, nuestra adoración, y también mereces que te demos nuestras ofrendas, Señor. Cuando pensamos en darte a ti nuestras ofrendas, nos contestamos cuánto el Señor ha hecho por nosotros, cuánto hace y cuánto hará por cada uno de nosotros, cuánto esperamos verle a Él cara a cara. Maravilloso Dios, Él permanece siempre fiel. Gracias, bendito Dios. Recibe en este momento nuestras ofrendas, porque te las ofrecemos y te las damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando con nuestra reunión en esta mañana, voy a invitar nuevamente a nuestro hermano y anciano, uno de nuestros ancianos de la Iglesia 20 de febrero, Omar Mamaní. Adelante usted. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Bien, yo tengo para darle anuncios que tenemos nosotros de nuestras reuniones. En primer lugar, miércoles 20:30 horas tenemos reunión de estudio y oración. Y ahora vamos a comenzar con la segunda carta de Pedro. Así que están todos invitados a aprender y a orar juntos, ¿no? Viernes 21 horas tenemos reunión de varones. Están todos invitados los varones, hay muchos, así que están todos invitados a participar. El sábado 15:30, reunión de clase de adolescentes, 20 horas de jóvenes, y en el intermedio vamos a tener una reunión de iglesia que es para los miembros de la misma, o sea, de nuestra iglesia.
que va a estar dirigida al reconocimiento de diáconos. Así que pedimos que todos estemos orando, que el Señor nos muestre a lo que formamos parte de esta iglesia, a ver quiénes son aquellas personas, aquellos hermanos y hermanas que el Señor separa para ocupar el cargo de diácono. El domingo, bueno, vamos a tener una reunión general. También están las horas felices y la escuela bíblica a partir de las 11 de la mañana, dentro de un rato nada más. También quería anunciarles, bueno, que la UNOA realiza desde el 18 al 23 de julio un campamento de invierno. Es para mayores de 15 años. La información está ya en la vitrina que está allá al fondo, en el transparente. Puede informarse ahí y obviamente en Liteva o en la UNOA. Y bueno, esa es toda la información, todo lo que puedo comunicarles ahora. Así que ahora les invito a ponerse de pie y vamos a tener una oración final. Bueno, oramos. Padre amado, Padre querido, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual hemos podido compartir esta reunión, Señor, cantos y alabanza, pero también participar de la cena que tú instituiste, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, queremos pedirte que al retirarnos ahora, tú nos cuides de regreso a nuestros hogares, a los maestros, Señor, que dentro de un momento se van a preparar para ir a las distintas horas felices y acá en la escuela bíblica a enseñar a los chicos. Tú cuides de ellos y bendiga, Señor, este día. También te pedimos que en esta semana podamos ser de testimonio en el lugar donde nos encontremos, que podamos hablar de ti, mostrar quién eres tú, Señor, en nuestra vida y lo que has hecho por nosotros y con nosotros, Señor. Pedimos también que nos cuide, Señor, de todo mal, de todo peligro, en el lugar donde transitemos, en donde estemos, a nuestra familia. Y si hay algún hermano que está enfermo, Señor, que tu mano de sanidad esté sobre él. Aquel que está pasando problemas económicos, que no tiene trabajo, Señor, tú le traigas lo necesario y el trabajo que busca, Señor. También aquellos que están pasando un momento difícil, que tu consuelo y tu paz esté con ellos, Señor. Y pedimos finalmente poder reencontrarnos en los distintos momentos en que sean las clases, en las reuniones especiales que vamos a tener. Pedimos a ti, Señor, por cada uno de esos momentos y poder estar juntos. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos y damos gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Una última cosa, hermanos. El miércoles hay censo, pero lo mismo hay reunión, ¿no? Creo que queda claro eso. Desde el principio diseñaste un plan.